¿Sí? Ok. Bueno, muy buenos días. A nombre de PROMPERÚ, a nombre de nuestra directora ejecutiva, Amora Carvajal, que lamentablemente no ha podido estar con nosotros por razones de fuerza mayor, quiero darles una cordial bienvenida a su casa, a PROMPERÚ. Un saludo muy especial a Alexander Mateus, representante de la Unión Europea, a Daniel Córdoba, nuestro director de promoción de inversiones, a cada uno de ustedes por aceptar venir a esta reunión. También un especial saludo a los representantes de Dinamarca, Portugal, Italia, que se encuentran conectados en Chile. Para nosotros es muy grato tenerlos en esta reunión para presentar las oportunidades de inversión en el Perú. Este es un evento principalmente que apunta a posicionarnos como un país atractivo y confiable para la inversión extranjera directa en los diversos sectores priorizados, principalmente desde el punto de vista empresarial, ¿no?, que tiene la promoción del Perú para las exportaciones, el turismo PROMPERÚ. Entonces nosotros tenemos sectores priorizados, pero principalmente en el ámbito empresarial. Voy a darles simplemente unos 3, 4 datos importantes para poner en contexto la reunión en la cual nos vamos a desarrollar hoy día. Solamente mencionarles que en los últimos años, pese a los golpes económicos, financieros y la pandemia COVID-19 a nivel global, el Perú ha seguido posicionándose como uno de los destinos preferidos para la inversión extranjera directa. Solo considerando los últimos 10 años, Perú recibió más de 71.000 millones de dólares en entradas de inversión extranjera directa. 2, solo considerando los últimos 10 años, Perú registraron más de 1.103 proyectos de inversión extranjera directa ejecutadas en el Perú, lo cual se traduce en cerca de 108.000 millones de dólares que han generado 248.000 puestos de trabajo, con una inversión promedio por proyecto de cerca de 99 millones de dólares. Es más, respecto a la procedencia de los flujos de inversión de la Unión Europea hacia nuestro país, el 66% de la inversión extranjera directa proviene de España, seguido por Francia con un 17%, Alemania con el 5%, los Países Bajos con el 4%, mientras que el resto de los países de la Unión Europea conforman alrededor del 8% de la inversión extranjera directa hacia el Perú. Y es por ello que desde PROMPERÚ, a través de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales, buscamos decirle al mundo, en especial a ustedes, como representantes de la Unión Europea, que nos acompañan hoy en día, que Perú alberga una serie de oportunidades de inversión que lo hacen un socio ideal y estratégico en Latinoamérica. Este momento es bastante interesante porque es muy significativo. Ayer tuvimos una reunión también como presentación
el inicio de los 10 años del aniversario del Tratado de Libre Comercio. Esperamos que esta sea una excusa perfecta para extender los lazos de amistad y desarrollo de nuestros respectivos países. Con estas palabras iniciales quiero agradecerles nuevamente su participación y dejar a Alexandre Mateu para que les dé unas breves palabras. Alexandre, en representación de la Unión Europea. Muchas gracias. Hola, buenos días con todos, con todas. Qué gusto estar aquí y yo creo que es desde que llegué acá hace año y medio mi primer evento presencial con más de 5 personas, así que es de hecho un gusto estar acá. Muchas gracias a Ricardo, muchas gracias a Daniel y a PROMPERÚ de forma general por la invitación, por traernos aquí esta mañana juntos para hablar de este tema que es de hecho sumamente importante, el tema de la inversión, y no voy a hablar mucho de cifras porque Ricardo ya lo mencionó, pero sino que quizás desde el punto de vista cualitativo, la inversión, el Perú es un país importante para la inversión europea y la inversión europea es una inversión importante en Perú. Más allá de las cifras y de la importancia en términos numéricos que tiene la inversión, me gustaría un poco destacar que la inversión europea, que está en el país desde hace 30 años, que está en sectores clave de la economía peruana, que ha contribuido para el desarrollo del país en términos tecnológicos, en términos de innovación, en términos de infraestructura, es también una inversión que cada vez más prima por la sostenibilidad, por la responsabilidad y por generar empleo de calidad. Desde la Unión Europea, de la forma como está organizado nuestro sistema y nuestra estructura, nosotros en la delegación, de hecho, no tenemos responsabilidad por la promoción de inversión, sino que vosotros, los Estados miembros, y es vuestro trabajo, vuestra chamba, ya estoy acostumbrándome a las palabras que se dicen más aquí en Perú, es vuestra chamba diaria a trabajar con estas empresas, brindarles, llevarles las oportunidades que existen acá y traerlos a hacer los contactos. Entonces, que yo espero que la presentación que vamos a tener al día de hoy sea fructífera, sea muy útil para vosotros. Y con esto me queda apenas desear un excelente evento y agradecerle una vez más a PROMPERÚ y a Daniel por haber tenido la iniciativa de reunirnos aquí hoy para esta presentación. Muchas gracias. Ok, gracias Alexander. Entonces rápidamente dejamos a Daniel Córdoba, director de promoción de inversiones, para su presentación. Adelante, Daniel. Muchas gracias. Gracias con todos y bienvenidos aquí al local de Basadre de PROMPERÚ. Esta es la sede desde hace ya un mes y medio de la Dirección de Promoción de Inversiones. Nuestra dirección es la tercera dirección de línea. La tercera dirección de línea de PROMPERÚ, junto con la de promoción de exportaciones, la de promoción de turismo. Tenemos 2 direcciones más, la dirección de coordinación de oficinas comerciales en el exterior, la Dirección de Coordinación de Oficinas Regionales al interior de Perú, y esta estructura pues es justamente la que le da a la institución todo el soporte para poder promover el comercio exterior, el turismo y en nuestro caso la atracción de inversiones hacia el Perú. Esta presentación en verdad, como dijo Alexandre, espero que sea el punto de partida para poder luego conversar con ustedes, con cada uno de los delegados de cada país individualmente durante este año, pues no solo por lo que comentaba Alexandre, que cada uno de ustedes se encarga ya de la gestión de las inversiones, y en ese sentido, si bien nuestra labor es atraer inversiones hacia el Perú,
pero como dirección estamos también abiertos y hemos estado conversando con algunas agencias de promoción de inversiones para hacer un trabajo conjunto donde las inversiones, el flujo bilateral de inversiones se beneficie, ¿no? Si un lado se beneficia, ¿por qué no el otro? ¿Y por qué no trabajar juntos para que de ese trabajo conjunto pues ganen ambos lados? No solo por eso, sino también porque nosotros como dirección somos la más joven dentro de PROMPERÚ. Tenemos ya casi 1 año y medio de existencia, de haber entrado en operaciones en medio de la pandemia, el inicio, una fase ya avanzada de la pandemia, hacia el 4º trimestre del 2020 fue que comenzamos a operar en PROMPERÚ, y entonces estamos en este trabajo de mejora continua, de construcción de alianzas dentro del país, construcción de alianzas con entidades, empresas del exterior, con inversionistas, y midiendo y tratando de medir lo mejor posible qué es lo que le interesa del Perú al inversionista extranjero, a la empresa extranjera, dependiendo de las industrias fuertes dentro de cada país al cual nos dirijamos, dependiendo del nicho de inversionista potencial, dependiendo de la coyuntura también en la cual se encuentren sus respectivos países. Entonces, este trabajo es bastante complejo, bastante arduo. Nosotros como dirección lo emprendemos con bastante entusiasmo y con mucho gusto, y muy contentos porque es una oportunidad también de descubrir qué es lo que le interesa precisamente a cada país en el Perú, y para ver si ahí hay una oportunidad de ganancia mutua, ¿no? Entonces, Alexandre decía, es la chamba de cada país hacer este acercamiento por el lado de inversiones. Yo diría que es, sí, la chamba y el trabajo, pero también nuestro, de acercarnos a ustedes y ver qué es lo que les interesaría de Perú. ¿Dónde ven ustedes más probabilidad para el beneficio de las empresas de sus países? Por el lado de inversión, de flujos de inversiones. Y en ese sentido, el trabajo ya nuestro es explorar dentro de esas vías, explorar a mayor profundidad esas líneas, esos sectores, esos productos que podamos ir descubriendo juntos durante estos próximos meses en que exploremos estas posibilidades. Entonces, con este breve preámbulo quiero comenzar la presentación, que en cuanto a láminas es un poquito larga, pero vamos a tratar de hacerla pues ágil, porque como buen punto de partida creo que vamos a mostrar lo que tenemos, mostrar también dónde estamos, hacia dónde nos estamos dirigiendo en cuanto al trabajo de la dirección, y ya a partir de esto pues hacer este acercamiento individual. Nosotros como Dirección de Promoción de Inversiones había mencionado ya que estamos encargados de impulsar la promoción, atracción, retención y expansión de la inversión extranjera hacia el Perú, sobre todo, y aquí viene una distinción importante como ven en la parte de abajo, nuestro trabajo es distinto del de Proinversión en cuanto al foco de sector. Nosotros buscamos atraer la inversión extranjera hacia sectores vinculados a la expansión de la oferta exportable, hacia sectores vinculados a exportaciones en el Perú y al turismo, preferentemente. Proinversión, en cambio, que es la otra agencia que seguramente ya la conocen con bastante ya anticipación, bastantes años que tiene operando Proinversión, se aboca a traer inversión extranjera y inversión privada en general hacia sectores vinculados a servicios públicos e infraestructura, por ejemplo, proyectos de saneamiento, todo lo que es el sector eléctrico, energías renovables me parece que tiene algún proyecto también, conectividad terrestre. Entonces, ese es el foco de Proinversión, distinto al foco sectorial nuestro, pero no quita que nosotros hemos estado coordinando con Proinversión muy de cerca. Hemos estado cada vez más, desde que nosotros hemos empezado como un trabajo de dirección, a coordinar con ellos la parte precisamente de promoción de los proyectos que tienen. Estamos conversando para ver en qué vías hay para hacer esa integración por el lado de promoción y mostrar los proyectos de una forma más homogénea y más, digamos, estructurada. Si bien ellos van a continuar en el trabajo de la estructuración y formación, digamos, del proyecto en sí, pero nosotros vamos a colaborar más de cerca también en la fase ya de promoción y acercamiento al inversionista, ¿no? Tenemos, pues, como institución, los medios a través de las oficinas comerciales del exterior. Estamos en esa misma línea trabajando con Cancillería, que tiene también equipos dedicados a promoción de inversiones. Con ellos también estamos haciendo una coordinación para poder llegar de una forma unificada a los distintos países del mundo donde puede haber inversionistas interesados.
Y esto es un poco una muestra de ese trabajo institucional, interinstitucional que estamos emprendiendo con Proinversión, con Cancillería, como mencionaba, y bueno, básicamente para resaltar esa diferencia que tenemos con ellos, ¿no? Y luego decía preferentemente hacia sectores vinculados a turismo y exportaciones, porque hay algunas oportunidades de inversión también en el Perú que a fin de cuentas pueden resultar transversales a sectores de exportación, incluso al turismo también. Lo que viene a ser el ámbito de inversiones inmobiliarias de ciertos tipos en ciertos segmentos, inversiones en energías renovables también, que en última instancia pueden favorecer a la actividad agroexportadora o a la actividad manufacturera, o incluso también a bajar los costos en actividades o segmentos vinculados a alta tecnología y a la industria de telecomunicaciones, a data centers en particular, que es un caso puntual interesante que quiero conversar más adelante. Entonces, si bien el mandato nuestro es atraer inversiones hacia las cadenas productivas o cadenas de valor vinculadas a turismo y exportaciones, no estamos dejando de lado también y mantenemos un interés y un ojo igual abierto pues a ver qué oportunidades puede haber en estos otros sectores que son complementarios o transversales a exportaciones y a turismo, ¿no? Y en estos otros sectores, pues lógicamente buscamos interactuar con aliados nuestros que pueden ser otros ministerios, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio del Ambiente, y de esa forma potenciarnos como Estado para ofrecer las mejores condiciones de información, de acercamiento al inversionista, de contacto con entidades públicas, privadas que sean del interés del inversionista para conocer más de esa posibilidad y finalmente de facilitación, por supuesto, en todo lo que es la parte operativa y trámites cuando ya hay un interés pues, más concreto. Como equipo de dirección, nosotros tenemos tres equipos dentro de la Dirección de Promoción de Inversiones. Esto es para que nos conozcan un poco mejor. El equipo de prospectiva de inversiones que hace el trabajo de análisis, el trabajo de investigación, research de los productos, de las líneas priorizadas, con el objetivo de generar la información que finalmente va a llegar hacia el inversionista. Y este es un trabajo pues continuo. Tenemos un set de reportes que estamos produciendo y que por supuesto nos gustaría también disponibilizarlo a ustedes, pero al mismo tiempo de cada idea, de cada interacción que hay, de cada descubrimiento de una nueva línea o un segmento interesante para algún país, para un grupo de inversionistas, pues se genera esa posibilidad también muy interesante de generar un reporte, un estudio, de poder investigar nosotros más a profundidad eso para poder llevarlo hacia aquellos inversionistas interesados. El equipo de gestión de cartera maneja un enfoque similar al de prospectiva, pero enfocado ya a proyectos puntuales que vengan del sector privado. El sector privado a través de los gremios empresariales, a través de las regiones con quienes tenemos también contacto y estamos fortaleciendo vínculos, tienen proyectos de empresas que pueden ser interesantes, que los vamos evaluando, los vamos filtrando y ese conjunto de proyectos ya con información completa y que han pasado cierto análisis y cierto due diligence de parte nuestra, forman parte de esta cartera de proyectos de empresas. No son proyectos que nosotros estemos germinando internamente como dirección, sino proyectos recolectados o reclutados del sector privado del Perú. Y que por supuesto es una herramienta más para mostrar a los inversionistas extranjeros. Y el tercer equipo es el de promoción de inversiones. Este equipo cuya mayoría de miembros nos acompaña el día de hoy en el evento, es un equipo bastante importante porque precisamente se encarga de reunir los criterios y de considerar todos los criterios necesarios para utilizar adecuadamente esta información que fluye de prospectiva, la información de los proyectos también empresariales que viene del equipo de cartera de proyectos para hacer un material interesante, un material dinámico y que estos reportes o presentaciones lleguen hacia los inversionistas a quienes queremos mostrar estas oportunidades concretas. Y también de la organización de eventos como este que nos reúne el día de hoy, de misiones empresariales, ruedas de negocio como las que hemos tenido recientemente en Dubái durante la Expo Dubái en los días dedicados a Rueda de Perú. Entonces, es un poco como estamos nosotros trabajando, como estamos operando. Los tres equipos buscan unirse a estos aliados también del sector público, del sector privado en el ámbito de sus respectivas funciones. Y ahora, quería comentar a grandes rasgos por qué invertir en el Perú, cuáles son las fortalezas que tiene el Perú, y esto es a modo de
Podríamos pensar a modo de recapitulación, en el caso, imagino, de muchos de ustedes, pues vivimos al final en el mismo país, estamos acá todos, entonces no me cabe duda que saben muchos de los temas de cómo está la parte política, la parte económica también. Entonces, igual creo que es importante hacer una recapitulación de aquellos aspectos que hacen al Perú un país atractivo para las inversiones, pese al ruido político que hay, vaivenes de corto plazo, pero en el fondo lo que estamos viendo y lo que creo que se está viendo en la parte de institucionalidad económica es que se mantienen los pilares básicos que han estado haciendo que el Perú pueda crecer a ritmos interesantes en los últimos años y que haya estado atrayendo inversiones en la última década. Sí, Perú continúa siendo un país atractivo para la generación de inversiones, se ha mantenido en los últimos 2 años más o menos un cuarto, quinto lugar a nivel de América Latina, como podemos ver en este gráfico de aquí, más o menos pues detrás de Brasil, de Argentina, en ciertos años, Chile y Colombia, son los países que han estado pues por encima de Perú en lo que es la captación de inversiones, pero ha mantenido esa posición expectante, pese a que, y esto lo saco del trabajo interinstitucional que venimos haciendo también, conversando con Cancillería, con Proinversión, no estamos desplegando el potencial que tenemos como país en cuanto a mostrar los proyectos que puede haber o las oportunidades que puede haber, y también lo que falta avanzar es esta coordinación interinstitucional. Entonces, hay un espacio importante ahí para seguir creciendo. Hemos sido afectados, por supuesto, por la caída de los flujos de capital a nivel mundial que hubo como resultado de la pandemia, pero ya hay un rebote importante del 2021, el año pasado, según cifras del Banco Central, hemos crecido más de 300% el flujo comparado con el 2020, por supuesto, pero todavía un poco por debajo del promedio de los 3 años precedentes a la pandemia, pero vamos con expectativas de que este flujo pueda mantenerse en los próximos años. Y como una muestra nada más, en el 2021, en el primer trimestre, hubo un rebote muy fuerte de los flujos de inversión extranjera al país, que implicaron que los montos de ese trimestre fuesen ligeramente superiores a lo que entró al país durante todo el 2020. Entonces, Perú está manteniendo, digamos, el mensaje es que está manteniendo una posición expectante, ha recuperado el ritmo de años anteriores en lo que es entrada de capitales, con cierto todavía expectativa de ver si es que tenemos pues la potencia, la fuerza para aumentar ese ritmo, pero al menos la expectativa es que podamos seguir atrayendo, y de hecho hay un número importante de empresas que nos han venido contactando de distintos países en los últimos meses, explorando oportunidades de inversión, estando aquí en Perú, viniendo a visitarnos, y creo que esto es algo muy auspicioso, en verdad. ¿Cómo queremos nosotros mostrar al Perú? Básicamente nos guiamos con 3 criterios, son 3 pilares que resumen lo interesante que puede ser Perú para un inversionista extranjero. Perú como un país resiliente ante las adversidades, ante los ciclos económicos, como un país facilitador también de las inversiones, en un esfuerzo combinado y en muchos ámbitos coordinado entre el sector público y sector privado, y un país diverso en cuanto a la cantidad de recursos y de recursos naturales principalmente, pero también de culturas, de suelos, de climas. Esto, si bien involucra, por supuesto, una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental, pero al mismo tiempo es una oportunidad para explorar una diversidad de proyectos económicos en distintos ámbitos, sea desde turismo hasta agricultura, hasta pesca. Perú como un país resiliente, y esta es una parte donde seguramente a la cual me refería cuando comentaba que muchos de ustedes deben conocer o estar familiarizados con cifras económicas de Perú. La economía ha estado creciendo fuerte hasta hace unos años atrás, y después de la recesión que hubo asociada a la pandemia, ha sido una de las primeras en recuperar niveles de actividad impulsada por varios sectores, sobre todo dentro de rubros manufactureros, la parte de agro. Si bien hay algunos que todavía están mostrando algunas señales de recuperación, están en vías de recuperación como turismo, pero en general, a nivel económico general, ha habido una recuperación rápida del nivel de actividad económica.
Todavía lo que está pendiente ahí de darle el alcance es el nivel de empleo formal, que si bien ha estado recuperándose, todavía se encuentra en niveles inferiores a lo que era el 2019. Y esperemos que, bueno, los esfuerzos de disciplina fiscal y económica y de atracción de inversiones y de mantener los postulados generales que impulsan y justamente incentivan a los inversionistas a entrar a un país, pues nos permitan que este empleo formal de calidad se siga recuperando. Otras fortalezas económicas también conocidas, el tema de inflación, en este contexto de restricciones en las cadenas de suministro ha hecho que, por supuesto, haya un repunte en la inflación, pero considerando incluso eso en términos relativos, Perú mantiene una posición expectante en cuanto a la tasa de inflación, que es poco más de 6% en este momento. No estoy seguro si pueden ver las cifras del último gráfico de la derecha, pero en todos los países de América Latina ha habido un repunte de la inflación, pero Perú se mantiene todavía entre el primer y segundo país con menor inflación en términos anualizados. Y también se ha mantenido esto, por supuesto, gracias también a la disciplina monetaria que pone el Banco Central y también la disciplina fiscal que se busca mantener ahí por el lado del gasto financiero no corriente del gobierno central, por el lado también a lo cual está ayudando también la recuperación de los ingresos tributarios, está haciendo que Perú mantenga, que haya retomado niveles de déficit fiscal cercanos a 2.5% del PBI en los últimos meses, lo cual le permite mantener un nivel bastante bajo de deuda pública bruta respecto al PBI, el segundo en cuanto a la región, en este ratio. Y estos indicadores al final lo que hacen es que pese a la reciente rebaja que hizo Standard & Poor's en nuestra calificación crediticia, que de hecho aquí claro, ya no es más BBB+, sino debería ser simplemente BBB, al igual que lo que tiene Fitch, pese a esta rebaja que digamos que en cierta forma se veía venir, es un alineamiento consideramos que es un alineamiento a movidas similares que habían hecho las otras clasificadoras, digamos que constituye sí una especie de sinceramiento del mayor riesgo que están viendo algunas clasificadoras en Perú, pero sin embargo sigue siendo el país que tiene el segundo rating crediticio en Perú en términos promedio en la región después de Chile. Entonces, hay con certeza una consideración de que Perú tiene un poco más de riesgo a nivel regional, porque lógicamente se ven los vaivenes políticos y se ven algunos hechos puntuales, pero digamos en términos de la estructura de las instituciones económicas y de la disciplina que muestra el sector fiscal y el sector monetario, pues hay todavía las condiciones propicias desde el lado macro para considerar a Perú un país interesante, estable en el terreno económico donde invertir. Como país facilitador, Perú pues tiene ventajas importantes. La ubicación estratégica que tiene al centro de Sudamérica, de cara al Océano Pacífico, ha sido pues aprovechada para en los últimos años, en las últimas décadas, formar un conjunto de acuerdos comerciales. Tenemos 22 acuerdos de libre comercio que nos relacionan a cerca del 82% del PBI mundial, a más del 40% de la población, y más del 90% de nuestras exportaciones se dan en el ámbito de estos acuerdos de libre comercio. Tenemos también 28 tratados bilaterales en materia de inversiones, todavía con el con el MEF, con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y con Cancillería trabajando para expandir este número de tratados en materia de inversiones y también los acuerdos para evitar doble tributación. Es un interés del gobierno continuar por esta vía, no quedarnos estancados en estos números, ni tampoco en los de acuerdos de libre comercio. Por tanto, somos un país que busca seguir vinculándose al mundo, seguir estando enlazado económicamente con el mundo, y esto es algo difícil de revertir, digamos. La población en general aprecia esta mayor integración que hay porque muchas de las cadenas productivas que han conseguido beneficiarse de esta mayor integración mundial tienen enlazamientos o eslabonamientos hacia pymes, hacia SMEs, empresas medianas y pequeñas. Entonces, eso es lo que ha hecho que se genere en los últimos años un crecimiento importante del ingreso, una expansión importante de la clase media peruana que vincula
el mayor bienestar que siente a esta mayor integración de Perú al mundo y no lo relaciona con Perú como economía cerrada o que nos abastecemos solos o que nos bastamos solos. Hay esta apertura importante que viene también acompañada, ha venido acompañada del hecho que en los últimos años ha habido un influjo importante de profesionales aquí a Perú para trabajar en emprendimientos, para incorporarse al ecosistema emprendedor, para ser parte de empresas medianas, empresas grandes. Entonces, las principales ciudades, sobre todo Lima, se han visto acostumbradas ya a estar viviendo en una especie en un país que es receptivo a los empresarios y al capital extranjero. El punto aquí es que creemos que pese a todos estos vaivenes políticos que hay, la dinámica que tiene la economía de largo plazo ya nos impulsa como país, es una inercia muy difícil de revertir y que incluso tomando esto en cuenta, vemos al gobierno dispuesto a seguir explorando vías para expandir estos acuerdos comerciales y de materia de inversiones. Y por supuesto, el otro aspecto importante en cuanto a infraestructura que beneficia a la inversión y al comercio exterior. Hay trabajo por hacer, del lado de inversión pública todavía hay proyectos dentro del plan de competitividad, de infraestructura a nivel nacional, del plan de competitividad y productividad, que están siendo considerados para los siguientes 10 años para incrementar el número de puertos, de aeropuertos y de carreteras que conecten las principales ciudades del país. Hay una red ya importante de 5 aeropuertos internacionales, 8 terminales portuarios, pero como les decía, estos proyectos priorizados del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad van a involucrar que aún más los costos logísticos y la competitividad de empresas que se asienten en el Perú pues mejore. Y el gobierno pues va en ese camino del lado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del MEF, se está buscando dar un nuevo impulso a este conjunto de proyectos, ¿no? Para lo cual también hay un trabajo dentro de Proinversión de reformar un poco sus estructuras y en cierta medida en ese sentido es que estamos nosotros conversando también con ellos para lo que es la parte de promoción, pero en el otro ámbito de acción de Proinversión ellos también están buscando adaptarse a ser una entidad más dinámica en la estructuración de este tipo de proyectos de infraestructura. Entonces, creo que ahí hay un espacio para tener expectativas de que el impulso a la inversión pública por el lado de proyectos de infraestructura se dinamice. Y facilitador también el Perú en el sentido de que se busca crear un clima favorable para la instalación de nuevos negocios. Tanto desde el lado del sector público como sector privado, ha habido en la última década un trabajo conjunto, a veces coordinado, a veces espontáneo, de mejorar indicadores que lleven a las empresas a que vean más fácil establecerse en Perú, en cuanto, por ejemplo, a la facilidad y el número de trámites para registrar una propiedad intelectual, una propiedad privada, para costos para establecer una empresa, también la flexibilidad en la determinación salarial, es algo importante que Perú ha estado buscando mantenerla. Y en ese sentido también se busca impulsar algunos regímenes especiales por el lado tributario que puedan seguir incentivando a la inversión extranjera a llegar. Tenemos el régimen especial de recuperación anticipada del IGB, que voy a detallarlo en más detalle más adelante. Y en general el marco de promoción o cuidado de la inversión extranjera que descansa sobre todo en la Constitución y en decretos legislativos bastante relevantes como el 662 y el 757, que cuidan, promueven y también resguardan un trato igualitario para la inversión privada, sea nacional o sea extranjera. Y finalmente, Perú como país diverso, ya había adelantado un poco, pero es la gran biodiversidad que muestra el Perú a nivel mundial, es digna de evaluarse tanto desde un sentido de cuidado, por supuesto, del medio ambiente, de inversión responsable, y en ese sentido hay un esfuerzo coordinado también que viene avanzándose con el Ministerio de Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, PROMPERÚ también, y MEF y también Cancillería en cuanto a promover programas que puedan educar al empresario peruano, sobre todo pequeñas y medianas empresas, para que sus proyectos de inversión, cuando quieren promocionarlos o quieren proponerlos a inversionistas privados, nacionales o extranjeros,
adopten este componente de sostenibilidad, este componente de cuidado del medio ambiente, cuidado a esta diversidad. Hay esa responsabilidad, lo cual involucra o puede involucrar algunos costos, pero al mismo tiempo es balanceado por estas oportunidades que surgen tanto para promover de repente destinos turísticos, para promover un turismo más vivencial o gastronómico o también de aventura, pero que respete al medio ambiente y al mismo tiempo genera esta diversidad, genera todo esa potencial para explotar recursos por el lado de productos agroindustriales, productos pesqueros y manufactura a partir de estos productos. Industrias alimentarias, por ejemplo, también, que se han desarrollado algunos polos tanto en el sur como en el norte del país. Entonces, la diversidad invita justamente a explorar estas oportunidades de inversión de manera responsable y es algo que buscamos activamente promover y ahora también desde el lado de inversiones. Algunas ventajas comparativas para la inversión en sectores claves que quería destacar. En el caso de turismo, hay, por supuesto, bueno, es conocida la diversidad de atributos turísticos que tiene el Perú, el esfuerzo que ha hecho el gobierno y que sigue haciéndolo para mostrar todos los destinos turísticos como alternativas seguras para el viajero. Se ha conseguido muchos de los sellos Safe Travel para más de 60 destinos turísticos y se viene reactivando poco a poco distintos segmentos como el de turismo termal y de bienestar, el turismo de reuniones y conferencias también, con incentivos tributarios como el régimen especial de recuperación anticipada del IGB, que había mencionado previamente y que ahora voy a dar unos ejemplos más adelante, con la declaración también de proyectos de interés turístico nacional y regional también en muchos casos. Es un esfuerzo coordinado a nivel de gobierno central, gobierno regional y también el sector privado. Muchos de los gremios como Canatur y otros han estado en cercana coordinación con nuestro ministerio para ver formas de reactivar el turismo y se está consiguiendo. De hecho, es una actividad pues, que toma tiempo porque es básicamente un sector de servicios, un sector de mucho contacto y de viajes internacionales y nacionales. Entonces, en la coyuntura actual sanitaria, pues está tomando un tiempo, pero vamos ahí en esa dirección. Por supuesto que aquí para conseguir, y ahí quería mostrar algunas cifras, también una ventaja de Perú por el lado de costos laborales, por ejemplo, en el sector turismo, en el sector o en el rubro hotelero, según cifras de FDI Markets, somos bastante competitivos en términos de la región, a nivel regional, con un costo laboral promedio, uno de los más bajos a nivel de región, al momento de considerar cuáles son los costos vinculados, tanto costos directos como costos previsionales, sociales, de tener un conjunto de empleados en un hotel o en una instalación de alojamiento, por ejemplo. Y también, por supuesto, diversos premios, reconocimientos internacionales que ha tenido Perú a distintos atractivos turísticos. Son fortalezas que permiten mostrar distintos atractivos, distintos destinos para poder ahí llevar un flujo cada vez mayor de turistas y que se recuperen estos flujos. Y yo creo que ahí la inversión extranjera ha estado respondiendo en los últimos años en base a en parte por este mecanismo del régimen especial de recuperación anticipada del IGB, pero también por las mismas fortalezas del sector. Ha habido un flujo importante de proyectos destinados a Perú. En los últimos 5 años ha sido el tercer país en América Latina en cuanto a cantidad de proyectos de inversión extranjera, sobre todo en el segmento hotelero. Y en respuesta a estos atractivos que mencionaba, ¿no? Esta potencialidad que tiene Perú y la descomposición de este flujo de inversiones está en la parte derecha, sobre todo viene de países de la región americana, del continente americano, también de España, de otros países como Francia, Reino Unido y Alemania. Sin embargo, por supuesto, hay un potencial todavía importante para que el inversionista europeo pueda explorar estas oportunidades y pueda participar más de esta expansión de la red hotelera, de alojamiento y de servicios turísticos en general en el Perú. Hay un proyecto que está en marcha, que es el de modernización del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, con una inversión bastante importante para la segunda pista de aterrizaje, para la nueva torre de control, el terminal número 2 de pasajeros. Entonces va a tomar todavía unos años, pero estamos pues avanzando en ese sentido. Y también un aspecto, bueno, antes de pasar a un aspecto que sí quería llamar la atención, pues
tenemos también algunas cifras que indican justamente esa baja penetración que existe en el segmento hotelero. Tenemos pues una densidad en cuanto al número de hoteles entre las más bajas de la región. También en cuanto a ratios de ocupabilidad, hay un potencial todavía importante en cuanto de capacidad de habitaciones que no han sido utilizadas. En cuanto a la demanda y total de pernoctaciones anuales, también estamos mostrando que bueno, ha habido una recuperación en ese sentido, pero en cuanto al promedio de habitaciones por establecimiento de hospedaje, sí estamos entre los todavía, digamos, países de la región en indicadores todavía bajos, que dan a entender que hay ahí un potencial para establecer todavía más hoteles, hay espacios dentro de los atractivos turísticos que venimos promocionando, hay una densidad baja de número de hoteles y por supuesto ahí de número de habitaciones por establecimientos de hospedaje, que creemos que puede ser pues aprovechada por el inversionista dedicado a lo que es infraestructura turística. Este es el punto que quería llamar la atención. Tenemos, y este viene de un trabajo conjunto realizado entre Mincetur y la Dirección de Promoción de Turismo, donde se han identificado un conjunto de rutas temáticas y productos especializados a promover en lo que es turismo en el Perú. Puntos claves dentro de ciudades, por ejemplo, donde tenemos la oportunidad de ver, donde tenemos la oportunidad de impulsar el turismo de reuniones y conferencias en ciudades que ya venían siendo atractivas previo a la pandemia, pero que ahora tienen todo el ímpetu, digamos, para reactivarse, como Cusco, Arequipa, Ica, por ejemplo, también, y Loreto en la región amazónica. También productos especializados como el turismo termal y de bienestar en algunas regiones del país, el turismo para avistamiento de fauna marina en la costa y turismo más de aventura o tipo trekking en zonas montañosas como las que ofrecen Ancash, como uno de las zonas o regiones de la Sierra Central, cercana a los Andes, y también Cusco como parte de la extensión de esa cadena montañosa en algunas zonas. Y por supuesto rutas temáticas, el avistamiento de aves en el norte del país, en la zona de costa y Sierra Norte, y la ruta del Pisco, que comienza en Ica y va hasta la última región limítrofe ya con Chile, que es Tacna. En esta ruta pues hay un conjunto importante de viñedos también, donde estamos promocionando tanto el turismo tanto gastronómico como vivencial, digamos, de alto nivel, para lo que es vino y pisco, y que también puede estar combinado con un turismo más de naturaleza, más de descanso, en resorts que están siendo construidos sobre todo en las regiones de Arequipa, Moquegua y Tacna, consideradas de baja penetración para ese tipo de turista que busca, digamos, un poco más de tranquilidad en pareja o en familia, donde ha habido una mayor concentración tradicionalmente en la zona central del país, costa y sierra, pero que ha sido poco desarrollada en la parte sur y que por características de clima y geografía pues también ofrece un atractivo interesante. Pero aquí el punto que quería llamar la atención es que venimos, y es algo en lo cual vamos a incidir a nivel interinstitucional con Proinversión y con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque si bien están los atractivos turísticos ahí, en varios casos hay todavía un trabajo pendiente por hacer, por construir la infraestructura o por mejorar la infraestructura de acceso a estos atractivos, sea tanto acceso fluvial, cuando hablamos más de la región amazónica, o acceso de carreteras, cuando hablamos de la parte de la sierra, donde existen ya carreteras longitudinales y también hay otras en proyecto que que justamente Proinversión las tiene en cartera, y también en la costa por el lado de rutas o carreteras de penetración de la costa, de las principales ciudades de la costa hacia la sierra, hacia los atractivos turísticos de la zona de sierra o también de costa que estaba mencionando. Entonces, ahí hay un trabajo que estamos realizando y profundizando, digamos, como mencionaba, a nivel interinstitucional, para poder mostrar o para poder acelerar el desarrollo de esta infraestructura que conecte, que pueda conectar a estos atractivos turísticos con los puntos de llegada, que son principalmente los puertos y aeropuertos ahí del país.
Y en turismo tenemos casos importantes, casos ya de empresas que incluso el 2021 en medio de la pandemia se han asentado en el Perú. 2 cadenas de hoteles de España, Iberostar y Eurostars, que tienen parte del accionariado en Madrid, en España también, y que pues precisamente han venido a aprovechar esa baja penetración que hay por el lado del segmento hotelero en el Perú, incluso en Lima, pero también en otras ciudades del país donde el turismo ya interno viene dinamizándose y retomando niveles poco a poco que se habían visto en 2018 y 2019. En cuanto al sector textil, es conocido también ya la cadena de valor que existe en el sector textil. Es una industria bastante integrada verticalmente, desde el aprovisionamiento de las fibras animales y fibras de algodón también. Entre las fibras animales, pues Perú tiene ahí una importante ventaja comparativa en términos de la población de según tengo entendido las últimas cifras también. Entonces, no hay una población de estos auquénidos, de esta materia prima que existe en otra parte del mundo. Y es algo que se está aprovechando no solamente para, digamos, la preparación tradicional de confecciones, sino también hay muchas empresas del sector que están invirtiendo en tecnología para tener fibras más finas, para tener tejidos de distintos tipos, incluso por el lado de tintes también aplicados a estas fibras y a estos tejidos. Hay ahí un trabajo tecnológico que se está haciendo en regiones, pero también del lado del sector privado. Entonces, esta es una oportunidad también interesante donde podemos nosotros, y estamos haciendo ese trabajo de recolección de proyectos de inversión que estén en este sector. Y algunas cifras más. Bueno, el sector textil ha mostrado una recuperación importante también después del bajón que hubo durante la pandemia. Y también reconocimiento también para este sector es que los flujos de inversión extranjera directa han sido bastante importantes en los últimos años, aprovechando en cierta forma los costos competitivos que muestra Perú a nivel latinoamericano, como referencia, costos laborales involucrados en la implementación de una fábrica de una planta de fabricación textil, donde ocupamos el segundo lugar en términos de los costos laborales más bajos en la región. Nuevamente aquí, empresas extranjeras que se han establecido. Sigue siendo el sector textil para aquellas empresas dedicadas a alta costura y a moda, que estén todavía explorando otras alternativas en la región, pero creemos que ahí Perú muestra todas estas ventajas importantes en términos de costo, en términos de aprovisionamiento logístico, en términos de toda la cadena de valor que se encuentra pues ya localizada en el Perú, ¿no? El lado de industrias alimentarias, el segmento de industrias alimentarias también es importante. Como ventaja comparativa, Perú, por supuesto, la diversidad que tiene Perú pues genera esa amplitud de suelos y climas para diferentes tipos de cultivo, lo cual ha sido aprovechado por empresas dedicadas a agroexportación de frutas frescas, vegetales y más recientemente de granos andinos y algunos productos funcionales que están sobre todo concentrados estos últimos productos más novedosos, todavía no adecuadamente explotados, en la región de la Sierra Central, Sierra Norte también, e incluso en la región amazónica, donde hay productos como copoazú, sachainchi, productos que tienen un alto valor nutricional, pero que todavía están siendo cultivados y buscando aprovecharse por empresas locales de las zonas, pero tienen todavía ahí ellos falta de tecnología, que es donde podría ser un espacio para entrar ahí. Centros de investigación, si bien el Estado a través del Ministerio de Producción tiene plantas para avanzar lo que es la exploración y la investigación de estos cultivos nuevos o de estos productos relativamente nuevos. Todavía falta, y ahí está la posibilidad también de la instalación de más centros de investigación, ya más por el lado del sector privado, y también de empresas que busquen investigar a mayor profundidad estas ventajas.
las ventajas de estos productos. Eso por un lado, y por otro lado también algo similar a lo que comentaba en el caso de turismo. Se está haciendo un trabajo coordinado con las regiones, el gobierno central y también gremios empresariales para poder impulsar la inversión hacia rutas de acceso para estos productos, para poder sacarlos hacia la costa o hacia los aeropuertos que estén más cercanos para poder hacer justamente toda la parte logística más eficiente y menos costosa. Y de otro lado también la presencia de cadenas de frío es algo que nos han comentado muchos empresarios de la región que buscan explotar esas oportunidades de estos nuevos granos andinos, sean granos andinos o productos funcionales en la Amazonía, que pues nos han comentado de viajes recientes que hemos hecho a estas regiones, a la región de Loreto, por ejemplo, que falta una instalación también, un circuito de cadena de frío que pueda abaratar los costos. Hay el volumen suficiente, hay el volumen de agricultores que están generando, digamos, que hacen posible que haya una economía de escala, pero para justamente aprovechar esa economía de escala se hace necesaria la presencia de otro tipo de inversiones que complementen esta cadena de valor. Entonces, es una de las cadenas en las cuales, uno de los ámbitos en los cuales estamos haciendo investigación nosotros como Dirección de Inversiones. Tenemos ya en vías de ir produciendo estudios de estas potencialidades de la industria alimentaria en estos productos que serían granos andinos y productos funcionales de la región amazónica. Cuando los tengamos listos, pues lógicamente nos gustaría compartirlos con ustedes porque creemos que ahí de este mapeo de la cadena de valor hay oportunidades de inversión que pueden entrar a complementar y aprovechar estos cultivos que se están haciendo. Y no me voy a tener mucho tiempo en esto, en verdad estamos mostrando aquí el fuerte crecimiento que han continuado teniendo las agroexportaciones en Perú después del estancamiento que hubo, bueno, 2019, 2020, a raíz también de la paralización de algunas partes de la logística de la exportación a consecuencia de la pandemia, pero ya el año pasado ha habido, sí, con la reactivación gradual del sector, ha habido también, y de la apertura de la economía, ha habido un rebote importante en el monto de agroexportaciones. En cuanto a la importancia que tiene la industria alimentaria dentro del sector manufactura en general de Perú, pues es bastante importante, representa más o menos el 15% del total de empresas manufactureras, están dedicadas a lo que es industrias alimentarias en uno u otro segmento. Se mantienen ciertos incentivos todavía, si bien hubo un cambio en la ley agraria hace más o menos un año y medio, pero se mantienen incentivos a lo que es el impuesto a la renta todavía por unos años más. Esperemos que en los próximos años haya al menos este cronograma todavía en el cual hay tasas preferenciales de impuesto a la renta de 15% y 20% para las empresas agroindustriales. Esperamos que esta ventana, este espacio de tiempo genere la oportunidad de que haya una nueva reevaluación de lo que era la ley de promoción agraria y se puedan reincorporar algunos elementos tributarios, sobre todo para seguir impulsando el sector. Y en cuanto a costos laborales operativos, también hay ventajas que tiene Perú por el lado no solamente de los costos laborales, que también es algo que se ve en otras industrias, sino también en lo que es los costos por el lado de aprovisionamiento de agua, costos de energía, que Perú tiene una red de energía eléctrica bastante, que ha crecido bastante en las últimas, yo diría en los últimos 15 años hasta el 2018, 2017, una expansión bastante fuerte hecha por empresas generadoras y por empresas de transmisión, que finalmente, bueno, en el contexto actual han generado que haya una sobreoferta de potencia eléctrica generada en el país. Pero eso, en cierta forma, ha sido positivo porque ha mantenido los costos de electricidad relativamente bajos. Todavía la demanda tiene un espacio importante para alcanzar a esta oferta de electricidad y, por tanto, hay un espacio importante en los próximos años todavía para que se mantengan costos competitivos en lo que es aprovisionamiento de energía eléctrica. Nuevamente, casos de algunas empresas de España, en el caso de Emergent Coal de Estados Unidos. De España mencionaba el caso de Plantas de Navarra, que se han instalado en los últimos años en el Perú, en el caso de Planasa muy recientemente, hace un par de años,
y vienen incluso algunas haciendo este trabajo de investigación, este trabajo que mencionaba de análisis de cultivos o nuevos cultivos para hacer el mejoramiento de viveros, mejoramiento de algunas semillas y variedades de arándanos en el caso de Planaza. Entonces hay oportunidades ahí por el lado de investigación, por el lado también de añadir más valor a la cadena, a la cadena de valor de una determinada línea, por ejemplo, como mencionaba, el caso de cadenas de frío, el caso también de algunos insumos, y aquí es importante, y lo voy a mencionar después cuando hablemos de la industria de pesca, pero algunos insumos para alimentar a los peces justamente. Hay necesidad también de oportunidad de generar o construir plantas que puedan procesar alimento balanceado para peces de exportación, para consumo humano directo. Antes de eso, alta tecnología. El sector de alta tecnología, en verdad hablamos pues del ecosistema de emprendimiento e innovación en el Perú, que ha crecido bastante en los últimos 5 años. Diría no solamente en términos porcentuales, sino en número de veces, que se ha expandido bastante en distintos segmentos, tanto en la parte de fintech como en la parte de emprendimientos orientados a segmentos de educación, segmentos a dar soluciones de salud, soluciones logísticas, servicios a la minería, servicios a otros tipos de industrias, a agroexportación incluso también, a industrias alimentarias. Entonces, ahí tenemos un ecosistema emprendedor bastante dinámico, bastante vibrante, que ha sido un sector tanto impulsado por el sector privado, por supuesto primero, con la participación y involucramiento muy activo de empresas, de grandes empresas y grupos económicos, que también se han dado cuenta temprano que muchas de las ideas de los emprendimientos peruanos pues son bastante interesantes, útiles, innovadoras, han creado sus propios, muchos de los grupos económicos en Perú han creado sus centros de innovación, centros de emprendimiento, a veces con el propósito de absorber o comprar algunas de los emprendimientos independientes, pero hay una comunidad pues bastante dinámica en ese sentido en el Perú, y el sector público no se ha quedado atrás, sino que ha buscado a través de iniciativas para fomentar el financiamiento de startups en Perú, viniendo del Ministerio de Producción, viniendo también en parte de Mincetur, la coordinación en algunos casos, con el apoyo del MEF. Entonces, ahí yo creo que en el caso del sector de alta tecnología, sector de emprendimiento, es uno de los ejemplos de sectores donde se ha dado una mejor coordinación entre sector público y privado, en parte también porque es una característica pues del peruano en general, de ser emprendedor, ¿no? Y esto quizás por entrenamiento de las últimas 2-3 décadas, donde ha habido pues crisis económicas una tras otra. Entonces, eso ha desarrollado un espíritu emprendedor, tanto a nivel, sobre todo en el ámbito de la población urbana, donde digamos, esa vena emprendedora está en el ADN del empresario peruano. Entonces, digamos que es algo que también, una inercia fuerte, que no prevemos pueda ser interrumpida pues por nada, y ahí es donde se generan algunas oportunidades interesantes, porque también hay beneficios fiscales que la ley está dando, de reducción. CONCITEC es pues el Consejo Nacional que está orientado a evaluar proyectos de innovación y de tecnología, y ellos evalúan proyectos propuestos por el sector privado, pueden ser propuestos por inversionistas extranjeros también, en los cuales si es que hay una contribución, un aporte en términos de investigación, desarrollo e innovación, pues hay la posibilidad de acceder a descuentos y reducciones en el impuesto a la renta que podrían ir hasta superar, digamos, a un 215%, superar en 2 veces el monto de impuesto a la renta que se calcule que debería pagar ese negocio. Y también por el lado de reguladores, la Superintendencia de Banca y Seguros ha estado haciendo un update de sus normas también para facilitar que en el ámbito de fintech, en el ámbito de algunas otras empresas que promueven la negociación de instrumentos financieros, pues a través de sus y que operen 100% a través de plataformas virtuales, puedan acceder a los mismos beneficios que empresas pues tradicionales del sector financiero y de mercado de capitales. Entonces, todo esto creo que crea el contexto necesario o apropiado para que la innovación en el Perú continúe floreciendo. Hay también ha habido mucho concurso de fondos de venture capital. Private equity es una etapa más posterior, pero sobre todo ha sido de venture capital, incubadoras y aceleradoras de la región latinoamericana que han entrado a Perú explorando oportunidades de inversión aquí, y ahí es donde también es un espacio donde nos sentimos cómodos de invitar también a
a empresarios, pero también a fondos y aceleradoras o incubadoras de la Unión Europea que puedan estar interesados en explorar oportunidades de distintos tickets de inversión que hay en verdad en este ámbito, que van desde los cientos de miles de dólares hasta algunos proyectos de inversión que tenemos de startups peruanas que sí pasan de los 5 millones de dólares como inversión que están buscando, ¿no? Donde están buscando el concurso de un inversionista extranjero. Y en distintos segmentos, como mencionaba, ahí nosotros lo que podemos hacer es, por supuesto, facilitarles el portafolio de oportunidades de inversión que tenemos mapeado en la dirección, donde tenemos el detalle de todos estos proyectos. En el ámbito de alta tecnología son aproximadamente 45 proyectos del sector privado que tenemos registrados y que los podríamos compartir con ustedes. Bueno, ya he hablado un poco también del tema de alta tecnología. Por supuesto, el capital humano capacitado en el Perú es una fortaleza también importante por el lado de que hay una red de institutos y universidades que han crecientemente en los últimos años han estado creando nuevas carreras y especialidades en ámbitos vinculados a tecnología, a comunicaciones, a interconectividad, a informática. Entonces, hay un ecosistema o hay una población de mano de obra que está siendo cada vez más grande y que está siendo más calificada y que está siendo pues empleada en este sector. Todavía con una competitividad en costos interesante, como hemos notado en esta parte de la derecha, a nivel de la región, y con empresas también que están buscando incrementar la madurez digital en sus operaciones, en sus procesos, se han estado imbuidas en proyectos de transformación digital, no solamente, bueno, durante el 2021 es algo que estamos destacando, pero ya esto viene de los últimos 10 años, donde hay una entrada importante de empresas del sector de mediana empresa y gran empresa y por supuesto el sector corporativo a emprender estos proyectos integrales de transformación digital. Incluso algunos muy interesantes en el sector financiero y en el sector de minería que abarcan varios años en adelante, para crear finalmente empresas o operaciones puntuales inteligentes. Y bueno, solo para destacar aquí 3 segmentos importantes: fintech, educación, tecnología aplicada a educación y soluciones aplicadas al e-commerce, que son tres segmentos donde ha habido un crecimiento importante en el Perú en número de empresas, en volúmenes negociados, en volúmenes transados por empresas, startups de estos segmentos, y donde ha habido un involucramiento bastante importante de la actividad del sector empresarial y donde por supuesto se está generando un interés cada vez más de actores, sobre todo de la región y también de Europa. Hemos tenido receptividad importante por el lado de fondos de Venture Capital de España y en la parte de Norteamérica, México y Estados Unidos, por explorar oportunidades aquí en Perú. Y el tema de los data centers es un punto interesante que quería mencionar, porque sí hemos tenido acercamiento de una empresa en el sector de data centers que viene de capitales canadienses, americanos, y está explorando la oportunidad de establecer un data center aquí en Perú también, que involucraría una inversión importante si se lleva a cabo de 100 millones de dólares. Por supuesto, este segmento depende mucho de que se garantice un flujo apropiado y potente de energía eléctrica y también un tendido adecuado de la red de fibra óptica. Ambas condiciones se dan en el Perú felizmente. Hay, como ya mencionaba previamente, por el lado de la energía eléctrica hay un exceso de capacidad de la industria peruana y hay planes de crecimiento también a futuro. Entonces, para esta instalación que está analizando su llegada a Perú, están las condiciones dadas por esos 2 ámbitos. Por supuesto, están explorando 2 países más también junto con Perú, pero al menos han visto con buenos ojos las condiciones de competitividad que hay en costos de energía eléctrica y la disponibilidad de energía eléctrica futura, también por el lado de fibra óptica, como mencionaba. Las zonas donde podría establecerse en Lima también, 3 zonas identificadas en la capital, en el área metropolitana, donde podría ser atractivo instalarse, porque son clústeres que se han ido formando donde ya hay otros data centers de mucho menor tamaño a lo que ellos quieren construir, por supuesto, pero igual son clústeres donde ellos podrían obtener ventajas si llegan ahí. Y bueno, también han visto el ejemplo de una de estas empresas que ya está en Perú, GDT de Chile, que está planeando abrir un nuevo data center en el Perú con una inversión prevista de 50 millones de dólares. Entonces, esto con el objetivo de buscar atender al segmento empresarial mediano y grande,
señal, por supuesto, de que hay un segmento todavía desatendido o que hay perspectivas de que las empresas pequeñas, medianas van a continuar su ritmo de crecimiento en el Perú y que va a haber una falta de, digamos, de oferta adecuada para abastecerlas con servidores y servicios en la nube. Entonces, eso es el interés que nos ha manifestado esta empresa que les comento, con la cual venimos trabajando cercanamente para proveerle información, proveerle el análisis y sobre todo quería destacar ese ejemplo porque tuvimos ese caso, hemos comenzado a trabajar esto con ellos hace más o menos un mes o mes y medio y han sido reuniones de ida y vuelta, ellos especificándonos qué es lo que les interesa exactamente, nosotros pues aprovechando el potencial que tenemos en el equipo de prospectiva, las habilidades de investigación, de research y sobre todo las alianzas que tenemos con, o las conversaciones que hemos estado haciendo con contactos tanto reguladores locales, OSINERMIN, OSIPTEL, los ministerios respectivos, el MINEM, con especialistas en la materia también. Entonces, es cuestión de, esta empresa pues nos ha trasladado su interés de qué es lo que le gustaría explorar en Perú y nos ha activado a nosotros como dirección y nosotros nos hemos pues activado haciendo la investigación, haciendo el trabajo, haciendo no solamente lo que generamos con fuentes secundarias nosotros o de las que tenemos, a las que estamos suscritos, sino también con estas fuentes primarias de ir, entrevistarnos, de generar reuniones para esta empresa también con estos reguladores y ministerios. Entonces, ahí viene parte de lo que decía al principio, ¿no? Si ustedes nos activan, pues nosotros respondemos, ¿no? Si hay un sector, una línea priorizada, alguna industria donde ustedes detecten el interés de empresarios de sus países por invertir en Perú o en la región andina, pues nosotros ahí estamos dispuestos a explorarla en Perú, a mover las herramientas que tenemos para proveer no solamente respuestas pues concretas, sino estudios, incluso pues, estamos con esta empresa desarrollando un estudio exhaustivo, ¿no? Sobre la materia, sobre el tema de ventajas para establecerse en Perú como un data center y de qué tamaño y dependiendo de qué inversión quieren hacer, bastante customizado. Y bueno, no voy a detenerme mucho en la parte de manufactura porque es un sector bastante amplio, solamente quería mencionar que aquí también tenemos algunas líneas importantes donde Perú ha estado incrementando sus exportaciones a países vecinos y esto viene porque ha habido un proceso de profesionalización de estas industrias puntuales que son industrias de acabados para la construcción, industrias de productos químicos, envases y embalajes y también bienes producidos para la actividad minera. Estas 4 industrias son las que hay donde hemos como Perú, como país desarrollado más ventajas comparativas, diría, frente a otros países de la región. Nuevamente son acabados de construcción, productos para la industria minera, envases y embalajes y ciertos rubros de la industria química. Y aquí, pues la comunidad empresarial peruana y empresas medianas y grandes han estado bastante abocadas a esto, aprovechando costos de energía y costos de servicios públicos bajos y también costos laborales competitivos para poder formar esta base industrial y luego ir y exportar un producto más competitivo a países de la región. Sobre todo mercados aquí han sido Colombia, Chile, Argentina también, México en un poco en menor medida, también por la distancia, pero más también sobre todo Ecuador y en cierta forma Bolivia también. Entonces, estos son segmentos donde tradicionalmente Perú no es conocido por tener pues, una industria manufacturera potente o potente en lo diversificado, pero sí hay estas líneas donde se puede explorar oportunidades pues, concretas y podemos, ahí si es que es de interés de algunos empresarios de sus países, pues también investigar más en profundidad y mostrar en estas líneas que he mencionado cuáles son las ventajas que pueden tener para establecer una operación. Esto lo voy a pasar rápido, en verdad es como que la estructura de los, dentro de lo que es manufactura, de cuáles son los rubros más importantes. El rubro agroindustrial y químico han representado tradicionalmente una parte bastante importante de lo que son exportaciones no tradicionales vinculadas al sector manufactura. Y
Bueno, aquí un poco la procedencia. Este material, por supuesto, lo vamos a compartir con ustedes. Aquí estamos mostrando básicamente la importancia de algunas regiones a nivel mundial en lo que es el flujo de inversión extranjera directa hacia el sector manufacturero, donde sí cabe destacar la fuerte presencia de inversiones procedentes de la región y pues donde vemos oportunidades es en el caso pues de ustedes, de empresarios de países europeos que estén interesados también o que podamos mostrarles pues oportunidades concretas en estas líneas. Y pesca, bueno, en pesca me quería detener un poco, pero más pensando en la parte de productos no tan tradicionales o de consumo humano directo. En pesca, por supuesto, Perú es conocido por la diversidad que tiene, viene de la diversidad del mar peruano, la cantidad de especies de peces, son más de 1000 especies de peces que están en el Perú. Muchos de ellos con una gran calidad alimenticia, proteica también, entonces ahí es donde ocupamos un lugar bastante importante a nivel mundial en cuanto a la industria pesquera, pero esta es más conocido Perú, claro, por componentes del lado tradicional, harina de pescado, aceite de pescado, donde destacamos en cuanto al volumen de exportaciones, pero donde sí quería destacar era las posibilidades que existen en la parte de consumo humano directo, en productos que se están comenzando a pescar en mayor volumen, como por ejemplo pota y otros langostinos también, y otros productos más de la parte de la costa, pero crecientemente hay también zonas de la sierra y de la selva que están empezando a hacer cultivos de peces amazónicos, por ejemplo en la parte de Loreto, Ucayali, que buscan exportarlos también, volumen, se está generando ese volumen, esa masa crítica para hacer economía de escala, y la variedad es básicamente exportarlos o buscar exportarlos en forma de productos congelados o productos en conservas. Entonces aquí es donde también hay si bien Perú, como mencionaba, es más conocido por las exportaciones de harina y aceite de pescado, en cambio hay un potencial también importante por ver en la parte de productos pesqueros para consumo humano directo. Y bueno, el tema de las zonas económicas especiales, para no ir prolongándonos mucho con la presentación, hay 4 zonas actualmente operativas en el Perú, 4 zonas francas. Hay otras 4 que están en proceso de implementación, pero las 4 que actualmente están activas están una en la zona norte, en la región de Piura, y 3 en la zona sur, donde la más activa es la de Tacna, pero están también presentes una zona franca en Moquegua y otra en la región de Arequipa. Dan por supuesto los incentivos a empresas que quieran establecerse en esas zonas, incentivos que tienen también otras zonas francas en el mundo por el lado más de beneficios fiscales, beneficios aduaneros. No hay un número todavía importante de empresas, aquí son más o menos unas 160 empresas que se han establecido en estas 4 zonas francas que ya existen, pero también lo que quería destacar es que es una posibilidad también, en la medida en que se puedan identificar interés por alguna de los sectores o industrias que he mencionado previamente, pues el establecimiento en una zona franca da distintos beneficios que no han sido todavía adecuadamente ni promovidos quizás o ni explorados por parte de potenciales inversionistas, que es la exoneración del lado fiscal, por ejemplo, la exoneración del impuesto a la renta, del IGB, que es el impuesto general a las ventas, del impuesto de promoción municipal también, y son tasas de 0% en este momento. También los bienes, maquinarias y equipo del exterior ingresan a estas zonas francas con una suspensión de tributos a la importación. Hay una permanencia ilimitada de estos bienes que entren dentro de la zona franca. Luego las ventas que otras empresas, sean del exterior o que estén en Perú, si venden a una empresa que está dentro de la zona franca, se considera como una exportación, por tanto la empresa que vende a la empresa que está en la zona franca goza de beneficios como el rollback, devolución de IGB, entonces hay un beneficio también para hacer estos partnerships con proveedores, si uno es una empresa que está instalada en una zona franca. Después también tenemos, bueno, por supuesto que las manufacturas de la zona franca pueden acogerse a los tratados de libre comercio que tenemos y luego también que los bienes producidos en las zonas francas pueden ser internalizados o nacionalizados hacia el Perú con una tasa de 0% de arancel. Entonces hay ahí un conjunto de beneficios que, como les digo, no han sido de un lado bien explorados
pero tampoco bien promovidos quizás del lado del Estado. Entonces ahí hay un trabajo que también está pendiente de hacer, pero es una posibilidad interesante aquí que puede ser explotada dependiendo del interés sectorial que haya. Y otros mecanismos fiscales de incentivo a la inversión, bueno, el tema de obras por impuestos, que es básicamente un mecanismo que le permite a una empresa, digamos, que si tiene necesidad de construir una infraestructura, desarrollar infraestructura en alguna localidad del país y por A o B motivos el gobierno local o regional está demorando en hacer eso y quiere hacerlo más rápido, entonces la empresa peruana, la empresa privada, sea peruana o extranjera, podría hacer esa obra a través de una empresa constructora y el gasto que ha hecho, la inversión que ha hecho es contabilizado a cuenta del impuesto a la renta que va a pagarle al Estado por hacer su operación comercial en Perú, por el impuesto a la renta computado el próximo año, es decir, no este año sino el año siguiente, se le descuenta el impuesto a la renta por el monto que ha hecho de la inversión. Entonces, es algo que en cierta forma puede facilitar diría 3 beneficios. 1 por el lado de reputación de la empresa, 2 por el lado de un mejor relacionamiento, una forma de relacionamiento con la comunidad donde hace sus operaciones, decir que ha hecho ahí una inversión. Y 3, bueno, también el aspecto de que quizás hace la obra, hace esa obra de infraestructura que necesita para sus operaciones mismas de una forma más rápida que si esperase al gobierno local o regional a que haga de repente una pista o una instalación que es de uso público. Algunos ejemplos, pero esto bueno, ya los dejo para que lo puedan ver en la presentación que les vamos a compartir. Y el régimen especial de recuperación anticipada del IGB, aquí en verdad lo que quería mencionar es que consiste en que una empresa que tiene un proyecto de inversión que tiene una duración de por lo menos 2 años en etapa preoperativa y durante esos 2 años está haciendo la inversión en un proyecto aquí en Perú, y tiene que ser una inversión por lo menos de $5 millones, entonces se hace la evaluación a nivel de ministerios, pero si todo sale bien, lo que puede obtener esta empresa es la devolución del IGB que ha gastado en comprar bienes de capital, contratar servicios, hacer contratos de construcción para ese proyecto de inversión. Entonces, es una inyección de capital que por cuenta del impuesto del IGB, que no lo paga ya, tendría la empresa, ¿no? Para poder más capital, más liquidez, mejor dicho, más liquidez durante esta etapa preoperativa de su inversión. Este mecanismo se ha estado utilizando de forma bastante activa por el sector hotelero. El segmento hotelero, desde que este régimen empezó a regir en el 2007, ha habido 10 cadenas hoteleras que lo han utilizado para desarrollar 28 proyectos de inversión, proyectos hoteleros, de los cuales 17 ya están en operación, 10 están en ejecución y bueno, 1 está en este trámite de acogimiento, y el ejemplo más emblemático es el del Hotel Westin, que involucró una inversión de más de $140 millones entre el 2008 y 2011 y que se acogió, la empresa que lo desarrolló pues se acogió a este mecanismo. Pero al mismo tiempo, aquí hay pues nuevamente, es cuestión de promoverlo mejor o de que también el inversionista extranjero pues ponerle al alcance que existe este mecanismo, porque hasta ahora el mayor ámbito de aplicación ha sido en el segmento hotelero, pero también puede ser aplicado en otros sectores y no solamente dentro de lo que es turismo, no solo hotelero, sino también establecimientos, otros tipos de establecimientos como centros de convenciones, centros de turismo termal, etcétera. Y bueno, aquí tenía la lista de algunos de estos proyectos acogidos a lo que es el régimen del RERA, el régimen de recuperación anticipada del IGB en el ámbito hotelero. Como les digo, es donde ha habido más acogimiento, con varias cadenas internacionales interesadas en este beneficio, y otros proyectos también que los van a poder ver con más calma, que están más en el lado de regiones que también se han acogido a este régimen tributario especial. Y bueno, aquí para terminar queríamos mostrarles, este es el portafolio de oportunidades concretas de inversión que tenemos nosotros. No voy a mostrar todos los proyectos porque son más de 70 que tenemos, vienen del sector privado en los sectores que hemos mencionado. Seguimos a través de estas alianzas con los gobiernos regionales y con los gremios, haciendo esta recolección de proyectos, este reclutamiento de proyectos, y lo que sí vamos a hacer es coordinar para pasarle a través de repente de Alexandre la cartera de los proyectos que tenemos,
donde aquí tenemos un detalle un poquito más amplio de los sectores, la ubicación geográfica y el número de proyectos por cada sector, la inversión total de todos los proyectos juntos, pero ahí van a ver que hay distintos tickets de inversión en verdad. Y pues tenemos fichas detalladas de información de cada uno de ellos para que si alguno es de interés de empresarios de sus países, pues puedan compartirlos con ellos y podamos sentarnos a hablar con la empresa peruana que está promoviendo este proyecto y pues de repente es un canal adicional en el cual se pueden beneficiar pues ambos lados, ¿no? Creo que sigue más, pero ya es algo de los proyectos algunos proyectos que están en el sector turismo, en particular el proyecto del teleférico Centro de Lima al Cerro San Cristóbal, que está actualmente siendo gestionado por Proinversión. El proyecto de mejoramiento de servicios turísticos del Parque de Choquequirao, que es una zona, una reserva que está entre las regiones de Cusco y Apurímac, donde está este proyecto de hacer un teleférico que tenga pues más de 10 kilómetros, entre 10 y 15 kilómetros de extensión, es bastante ambicioso. Todavía en fase, está terminando Proinversión ahí, perdón, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está terminando de hacer algunos ajustes para que ya pase luego a Proinversión y cuando pase a Proinversión ellos van a estructurar este proyecto ya del ámbito desde el punto de vista financiero y ponerlo en etapa de promoción. Y hay otros dos proyectos que están más rezagados en el tiempo. La construcción de un recinto ferial como existe en otros países del mundo, en Colombia, bueno, de la región, en Colombia, Brasil y Chile, que tienen recintos donde se pueden hacer ferias bastante grandes, bastante extensas. Aquí hay una zona de Lima que se ha identificado a nivel de ministerios y donde se está haciendo todo el trabajo de análisis de factibilidad para ver si es que esto, en qué momento pueda pasar a etapa con Proinversión. Y por último, un proyecto de desarrollo de una marina turística en Paracas. Paracas es una zona que está en la región de Ica, en el centro del Perú, muy cerca de Lima, a unos 250, 300 kilómetros al sur de Lima, y donde pues la infraestructura turística en verdad hay hoteles, cadenas que se han instalado, pero hay mucho todavía por desarrollar. Y aquí este proyecto de marina es uno de los que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo está impulsando. También podemos darles información más detallada de si es que es de interés de algún empresario. Al mismo tiempo estamos viendo con una empresa, también una empresa privada que está impulsando un proyecto similar inmobiliario y de marina en el norte del país, en la zona de Máncora, entre las regiones de Piura y Tumbes, muy cerca ya del Ecuador, con condiciones bastante propicias para el turismo, y este es un proyecto que seguramente va a entrar pronto en nuestra cartera de inversiones, que pues por supuesto muy interesante, involucra una inversión de más o menos unos 50 millones de dólares de la contraparte, los socios peruanos están poniendo también 50 millones, entonces, pero bueno, ese es el detalle que les podemos dar más adelante de ese proyecto, y con esto terminó la presentación. Una muestra nada más aquí de los eventos de promoción que tenemos, que estamos continuamente actualizando, ¿no? Actualizándolos para llegar a inversionistas en distintas partes del mundo. Entonces, hay algunos cambios acá, pero por supuesto vamos a facilitarles cuáles son las actividades que tengamos cuando en las próximas 2 semanas terminemos de afinarlo. Y bueno, cierro con esto la presentación. Muchas gracias y disculpen que creo que me he extendido un poco, no he medido el tiempo, pero tengo la sensación de que me he extendido más de lo que me tocaba. Pero muy contento de pasarles este vistazo general de las oportunidades que puede haber en el Perú y sobre todo el trabajo pendiente, que el trabajo pendiente es de parte nuestra explorar ya con cada uno de ustedes cuáles son esos segmentos e industrias que les interesaría hacer inversiones en la región andina, y luego el trabajo ya es nuestro de explorar y darles toda la información necesaria. Muchas gracias. A ver, son las 11, pero igual queremos invitarlos, de repente algunos ya tienen que volver a sus oficinas, pero los que puedan quedarse con nosotros un tiempo más, pues los invitamos a pasar ahí a tomar un café y pues compartir un poco más. Muchas gracias.